Esta mañana saliste a la calle, miraste el comedero y estaba vacío. No de comida, de pájaros. Y no podías entender por qué. La comida está ahí, hay agua, no cambiaste nada. Pero ellos no estaban. Esto es lo que nadie te dice. Las aves no se van por casualidad. Se van porque algo en tu patio les dijo que se fueran. Y la mayoría de las veces es algo que llevas haciendo durante años, convencido de que todo está bien. Hoy vamos a desglosar 10 cosas cotidianas muy comunes que, sin que te des cuenta, ahuyentan a los pájaros de tu patio. Y en algunos casos, para siempre. No son errores exóticos. Es lo que hace la mayoría de la gente sin pensarlo. Al final de este vídeo verás tu patio con los ojos de un ave, como nunca antes. Quédate hasta el final, porque el último punto es el más inesperado. Punto 1. Tu comedero está en el lugar equivocado, y los pájaros lo saben. Es un fallo que comete casi cualquier aficionado principiante, y que muchos con experiencia nunca corrigen. Pones el comedero donde lo ves tú, desde la ventana de la cocina, desde el porche, desde el salón. Para ti tiene sentido, pero al pájaro le da igual tu vista. Cuando un ave se acerca al comedero, lo que ve es una evaluación de amenaza. Antes de posarse, escanea 3 cosas: rutas de escape, el refugio más cercano y cuán expuesta queda ante depredadores. Los estudios muestran que las aves prefieren de forma marcada comederos colocados a 3 o 4 metros de arbustos densos o de la copa de los árboles. Lo bastante cerca para zambullirse allí al instante si aparece un gavilán, pero no tan cerca como para que un gato pueda acechar justo debajo del comedero. Un comedero en medio de un césped abierto, visible desde todos los lados, sin cobertura en 10 metros a la redonda, el pájaro lo percibe como una trampa. Puede que vengan una vez, quizá 2, por desesperación, pero no convertirán tu patio en una parada habitual. La solución es simple. Mueve el comedero más cerca de un refugio natural o planta un arbusto al lado. No necesitas rehacer todo el jardín. Solo necesitas pensar como un ave, no como una persona mirando desde la ventana. Punto 2. Usas comida equivocada y estás alimentando a los invitados equivocados. Entra en cualquier tienda y encontrarás bolsas de alimento universal para aves. La mayoría parece generosa, una mezcla de colores, llena de distintos granos. Aquí está el problema. La base de esas mezclas suele ser mijo, avena y grano pequeño que la mayoría de las aves que a ti te interesan, carboneros, pinzones, trepadores, jilgueros, no van a comer. Lo tirarán al suelo o simplemente dejarán de venir. Las mezclas baratas están repletas de relleno, rentable para el fabricante e inútil para el ave. Años de observaciones de aficionados en Europa muestran con constancia que las pipas de girasol son el alimento más universalmente aceptado por las aves de jardín. Los carboneros dependen de ellas. Los trepadores las adoran. Los pájaros carpinteros vienen por ellas. Para los jilgueros, el mejor extra son las semillas de Níger, granitos negros pequeños que los gorriones suelen ignorar y los jilgueros devoran al instante. Si estabas usando una mezcla económica y te sorprendía que el patio estuviera silencioso, solo este cambio puede hacer que vuelvan en cuestión de días. Punto 3. Tu comedero está sucio y no te imaginas lo peligroso que es. Es desagradable de escuchar, pero es importante. Un comedero sucio no solo se ve mal, mata pájaros. La comida húmeda que se queda en el fondo del comedero más de 2 o 3 días empieza a cubrirse de moho y bacterias, incluyendo Aspergillus, un patógeno fúngico que causa una enfermedad respiratoria mortal, la aspergilosis. No hay tratamiento. Un ave infectada casi siempre muere. Además del moho, los comederos que no se limpian con regularidad acumulan heces, que diseminan por el grupo enfermedades como la salmonelosis y la tricomonosis. La recomendación es limpiar el comedero como mínimo una vez cada 2 semanas en tiempo seco y cada 3 a 5 días en clima cálido y húmedo. Una solución sencilla: 9 partes de agua por 1 parte de vinagre blanco. Frotar bien y enjuagar por completo. Las aves son extremadamente sensibles al estado sanitario del comedero. Si varias aves en tu comedero se ven erizadas, apáticas, con secreciones alrededor de los ojos, están enfermas y tu comedero es la fuente. Límpialo de forma regular. Esto no es opcional. Punto 4.
Tus ventanas son una pared invisible de muerte. La mayoría de la gente ni siquiera relaciona este punto con las aves de su patio, y debería. Las ventanas y puertas de vidrio son una de las principales causas de muerte de aves en zonas residenciales. Según estimaciones de ornitólogos europeos, solo en Alemania mueren cada año hasta 100 millones de aves por choques contra el vidrio. A escala europea, las cifras se cuentan por cientos de millones. La razón es simple: el pájaro no ve el vidrio. Ve el reflejo del cielo y los árboles. O si la ventana está limpia y detrás se ven plantas verdes de interior, ve una continuación del bosque. Y vuela directo hacia ello a toda velocidad. Y aquí es donde esto se conecta con tu comedero. Si el comedero está a 5 o 10 metros de una ventana grande, un pájaro asustado en el comedero por un gavilán o un gato despega, gana velocidad y se estrella contra un vidrio que no ve. Es la peor distancia, lo bastante lejos para acelerar, lo bastante cerca para no tener tiempo de reaccionar. Hay dos soluciones. O colocas el comedero pegado a la ventana, a menos de 1 metro, para que al arrancar el ave no alcance una velocidad peligrosa. O pegas en el cristal adhesivos o bandas especiales visibles para las aves. Se venden en cualquier tienda de ornitología y cuestan muy poco. Incluso simples tiras de cinta de pintor pegadas por fuera con un intervalo de 5 a 7 centímetros también funcionan. Puedes hacer todo bien con comida, agua y refugio, y aún así perder aves si tu ventana para ellas es invisible. Punto 5. No tienes agua, o el agua está estancada. Esto sorprende a la mayoría, porque ni siquiera va de comida. Muchos estudios han mostrado que el agua fresca atrae de forma constante a más especies que el alimento por sí solo. Las aves necesitan agua para beber, pero más crítico todavía, para bañarse. Un pájaro que no puede bañarse con regularidad pierde la integridad estructural del plumaje, y eso afecta su capacidad de volar, de regular la temperatura y de sobrevivir a una noche fría. El error que comete la mayoría es o no poner bebedero en absoluto o tener uno que dejó de ser seguro. Una bañera con agua quieta y estancada empieza a criar bacterias y larvas de mosquito en 48 a 72 horas. Una bañera en la que no se cambia el agua cada 2 o 3 días es peor que no tenerla. La mejor mejora que puedes hacer es añadir a la bañera una pequeña fuente o un gotero. Un dispositivo que mantenga el agua en movimiento. El agua en movimiento atrapa la luz, produce sonido y la detectan incluso las aves que vuelan alto, a una distancia en la que una bañera inmóvil sería completamente invisible. Petirrojos y zorzales reaccionan con especial intensidad al murmullo del agua corriente. En patios donde a la bañera se le añadió un gotero, los observadores registraron de forma constante un aumento significativo de visitas ya durante la primera semana. Cambie el agua, añada movimiento. Casi no cuesta nada y, sin exagerar, lo cambia todo. Punto 6. Su patio es demasiado ruidoso o demasiado impredecible. Las aves no son tan valientes como parecen cuando se sienten cómodas. Ese zorzal que se planta en el comedero con aire de propietario todavía está haciendo un cálculo de riesgos minuto a minuto. En el instante en que algo se vuelve impredecible, un gesto brusco, una puerta que se cierra de golpe, un perro que ladra una y otra vez, el cálculo se desplaza hacia «nos vamos». Los estudios sobre la habituación de las aves a las personas, especialmente los realizados con especies urbanas, muestran que pueden adaptarse perfectamente a un nivel básico, estable, de actividad humana. Aprenden su rutina, saben cuándo sale a por el correo, saben cuándo los niños se van al colegio. Pero el ruido y el movimiento impredecibles pertenecen a otra categoría. Música alta en el patio, herramientas eléctricas, niños que de pronto echan a correr hacia el comedero, o incluso colgantes metálicos puestos justo al lado de la zona de alimentación. Todo eso se registra como una señal de amenaza. No significa que tenga que convertir su patio en un monasterio. Significa que cree una rutina estable alrededor de sus aves. Salga a la misma hora. Muévase despacio y en silencio cerca del comedero. Y, sobre todo, déles 30 minutos de tiempo sin sobresaltos por la mañana, cuando más necesitan alimentarse, antes de que empiece el gasto energético del día. Las aves que confían en el ritmo de su patio volverán a diario. Las aves que nunca pueden predecir lo que pasa en su patio, con el tiempo, encontrarán uno que sí puedan. Punto 7.
La luz artificial por la noche es un enemigo que usted no ve. Probablemente nunca pensó en la lámpara sobre el porche o en la iluminación decorativa del jardín como algo capaz de ahuyentar a las aves, pero la investigación de la última década ha cambiado prácticamente todo lo que creíamos saber sobre el efecto de la luz en ellas. La cuestión es esta: cientos de especies, incluidas las que crían en su patio en verano, migran de noche. Mosquiteros, currucas, papamoscas, colirrojos. Todos cruzan miles de kilómetros en la oscuridad orientándose por las estrellas y por el campo magnético de la Tierra. La luz artificial les estropea la navegación. Un estudio a gran escala publicado en Science mostró que en noches con nubosidad densa, cuando las estrellas quedan ocultas, los edificios y patios intensamente iluminados se convierten en trampas mortales. Las aves, desorientadas, dan vueltas alrededor de la fuente de luz hasta agotarse por completo. Pero incluso si su patio no mata a los migrantes de forma directa, la iluminación nocturna constante altera los ritmos diarios de las especies residentes. Los zorzales en patios iluminados empiezan a cantar 2 horas antes de lo normal, mucho antes del amanecer. Suena inofensivo, pero cantar antes significa despertarse antes, significa más energía gastada, significa peor supervivencia en invierno. Los carboneros que anidan cerca de farolas ponen los huevos antes de tiempo, y sus polluelos nacen antes del pico de abundancia de orugas del que dependen. El resultado son pollos con hambre y una menor supervivencia de la nidada. ¿Qué hacer? Apague la iluminación exterior que no sea necesaria por seguridad, especialmente de marzo a octubre, durante la temporada de migración y nidificación. Si la luz es imprescindible, pásela a un espectro cálido y oriéntela hacia abajo, no hacia arriba ni hacia los lados. Un temporizador sencillo que apague la luz del jardín a las 10 de la noche ya reduce el impacto varias veces. Usted se preocupa por la comida, el agua y el refugio. Pero si su patio está inundado de luz por la noche, está destruyendo una parte de lo que lo convierte en un hogar seguro. Punto 8. Un comedero sucio. Eso ya lo sabe. ¿Pero una bañera sucia? De eso suele olvidarse. Ya lo dijimos en el punto 5. Si el agua en su bañera lleva más de 3 días estancada, las aves lo perciben. Vuelva al punto 5 y léalo otra vez. No es repetición, es un recordatorio. El agua se estropea más rápido de lo que cree, y en cuanto empieza a oler raro para usted, para ellas ya lleva tiempo siendo una mala señal. Punto 9. Hace trabajos de jardín en la peor época del año. La mayoría de las personas que recortan arbustos, podan ramas y ponen orden en el jardín en primavera lo hacen con la mejor intención. La primavera es el momento de dejarlo todo bonito. El problema es que la primavera también es el momento en el que cada arbusto, cada seto y cada árbol denso de su patio puede contener un nido. La temporada de cría en Europa dura de marzo a agosto. En ese periodo, en un grosellero espeso, en un seto de aligustre, en la hiedra de una pared, puede estar una hembra de zorzal, de petirrojo, de curruca capirotada o de chochín incubando huevos. Usted no la verá hasta que sea demasiado tarde. El nido a menudo está colocado de tal forma que una persona no lo detecta hasta que ya ha metido la tijera de podar en el arbusto. Un nido perturbado, por lo general, es un nido abandonado. Muchas especies de pequeñas aves cantoras no vuelven a la puesta si las espantan durante la incubación. Los huevos se enfrían. Los pollos no llegan a nacer. Se pierde toda la nidada. En varios países europeos, Alemania, Polonia, Reino Unido, existe una prohibición legal de recortar setos y realizar podas drásticas de marzo a septiembre. No es una recomendación, es una ley, y existe precisamente porque la magnitud de la destrucción de nidos por trabajos de jardinería es enorme. ¿Qué hacer? Deje las podas grandes para octubre a febrero, cuando con seguridad no hay nidos. Si necesita recortar algo en primavera o en verano, primero inspeccione el arbusto. Separe las ramas y mire dentro con calma. Si ve un nido, una tacita hecha de hierba, musgo y pelos, aléjese y vuelva en septiembre. 3 meses de seto sin recortar es el precio de una nidada que sobrevive. Es un trato honesto. Punto 10. El ave que vuelve a su comedero después del invierno no es una casualidad. Lo dejé para el final porque no habla de un error. Habla de algo que quizá usted no se ha dado cuenta. Cada primavera,
más o menos a la misma hora, aparece en su comedero un ave que no ha visto desde el otoño. Un colirrojo, un papamoscas, una curruca. Un ave que hace 5 meses se fue a África. 3, 4, 5.000 kilómetros. Cruzó el Mediterráneo, cruzó el Sáhara, cruzó todo lo que hay entre aquella costa y su patio. Y volvió. No a su zona, no a su calle, a su patio, a su comedero, al mismo arbusto donde nidificó el año pasado. Los estudios de anillamiento muestran que muchos migrantes pequeños demuestran una precisión de regreso asombrosa, de apenas unos metros. Un pájaro de 12 gramos que ha cruzado miles de kilómetros aterriza en la misma rama. No porque no haya otras ramas, porque recordó esta. Y esto es lo que significa para ti. Todo lo que hiciste bien el año pasado, un patio tranquilo, agua limpia, comida fiable, el arbusto que no podaste en mayo, todo eso funcionó. El pájaro decidió que tu patio valía la pena para volver, a través del Sáhara, a través del mar, a través de todo. Esto no es una transacción, no es tú das, ellos toman. Es una elección hecha por un ser que tiene toda Europa, toda África, miles de patios en el camino. Y regresó al tuyo. Ahora piensa, si dejas de hacerlo, si el comedero se vacía, el agua se estanca, el patio se vuelve ruidoso e impredecible. Ese pájaro vendrá la próxima primavera y descubrirá que el lugar cambió. No armará un escándalo. No esperará. Simplemente volará más lejos y encontrará otro patio donde todo esté en su sitio. No solo perderás a un pájaro, perderás a todas las generaciones que habrían venido detrás. Cuida lo que ellos te dieron. Volaron medio mundo para estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.